Hola a todos, bienvenidos a Mi Espacio Seguro, un espacio donde mariconear el algoritmo, disponible en Spotify, YouTube y iVoox. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido la semana? Esta semana nos encontramos con diferentes temas. He ido recopilando algunas cosas que me parecían interesantes para hacer una mirada, ya sea con perspectiva de género o LGTBI, y entre ellas aparece desde lo que celebramos el lunes, el día 1 de mayo, desde una película que fui a ver japonesa que se llama Suzume. Una canción que ha cantado Rosalía, que quiero un poco comentarlo a ver qué os parece. He dado una charla en donde estudié moda hace ya bastantes años. He ido un poco pues he ido a ver un desfile de una compi que la verdad que, bueno, os quiero recomendar. Luego ha sido el cumpleaños de una súper amiga. Han pasado cosillas ya más a nivel violento con Cecilio G. Y para finalizar me apetecía tocar un tema más delicado sobre temas de suicidio en el colectivo. Pero bueno, comentarlo porque, bueno, hay que hablar de ello y mejor en esos espacios que no otras personas que hablan de nosotros desde menos conocimiento, por así decirlo. Entonces, empezando, como hemos dicho, el resumen de hoy ha sido así de claro, pero empezamos con la celebración del día 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, y me apetecía rememorar el lema de por qué se celebra esta jornada, sobre todo porque, bueno, estas celebraciones y en el colectivo lo vamos viendo a medida que van pasando los años, de que las fechas clave van perdiendo un poco su simbología o su sentido o su reivindicación. Y la del 1 de mayo no es menor, porque justamente una celebración tan popular, ¿no? Tan celebrada por el mainstream, pero que también viene provocada de unas revueltas y de una manifestación con mucha violencia y que reclamaba básicamente una reducción de horas de jornada laboral, cuando en aquel momento las jornadas eran de más de 16 horas al día. Pero me ha hecho gracia, o bueno, quería como puntualizar la consigna o lo que se estaba reclamando en aquel momento. Bueno, en aquel momento hablo de como si no hubiera un año. En 1886, en Chicago, que se decía 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para la recreación o para el ocio. Supongo que la traducción no es perfecta. Y me parecía interesante, ¿no? Como repartir el día en estas tres franjas, pero, pero claro, ¿qué mirada tiene estas tres franjas? Porque 8 horas para el mundo laboral, 8 horas para la parte bueno, del descanso y 8 horas para el ocio, pero claro, ¿desde dónde se ha entendido, no? ¿Desde dónde la sociedad ha ido utilizando esos espacios? Pues porque obviamente desde los cuidados familiares, la forma en la que se ha construido la familia también, ¿no? De por qué son 8 horas solo para recreación, 8 horas para descanso, cuando a lo mejor muchos de nosotros el tiempo lo dividimos de otras maneras, ¿no? Y sobre todo también desde una mirada ya más adulta, en que la parte del ocio, pues a lo mejor por una etapa vital es más principal casi que el descanso, ¿no? Y me parecía eso interesante ver porque ahora mismo en el mundo laboral te encuentras en espacios donde a lo mejor si saben o se conoce que no tienes responsabilidades familiares, tu espacio del ocio queda como en una jerarquía, como en una parte mucho más renegada y como menos valorada, ¿no? Como menos, como en plan, bueno, y aquí no lo digo por experiencia personal, pero en general entiendo que no es lo mismo decir tengo que ir a recoger a mis hijos o tengo que hacer otro tipo de cuidados más familiares, que en cambio reconocer que tienes que hacer alguna actividad o simplemente irte a ver una película o quedar con amistades para ir a dar una vuelta o lo que sea. Como esa parte del ocio no queda en la prioridad o en la importancia, como si no fuera parte de un cuidado, ¿no? Y por eso me parecía como guay traerlo aquí como a nivel de conversación esto, ¿no?
¿Cómo le damos valor a nuestro ocio desde otras formas de entender la comunidad y desde otras formas de ver esa relación social interpersonal que va más allá de la familia nuclear y que nos faltaría, ¿no? Como encontrar esos acuerdos o esos valores y que fueran reconocidos generalmente, porque también puede pasar, ¿no? Que propias personas de la comunidad no entiendan que no haya un valor ahí, o que no haya un valor añadido, o que no haya nada ni que reivindicar. Y es como, sí, 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 nuestro horario laboral, nuestra fuerza o nuestro trabajo, eh, claro que está recompensado, pero también es verdad que una de las potencias del colectivo es de una mirada desde muy privilegiada, pero desde el no tener responsabilidades familiares genera que nos volcamos o casi, podría utilizar la palabra, nos casamos con el mundo laboral y además si se convierte con algo vinculado a, ya no voy a decir a las artes, pero sí con algo vinculado a aquello que tú consideras como un hobby o una pasión, ¿no? Y nos ha pasado a muchos de volcarnos en ese ámbito laboral como si fuera nuestra prioridad para dar una respuesta también a nuestro vacío productivo o estas no conexiones familiares y aspiracionales también de sentir que estás ocupado, ¿no? Y aquí sí que hablo más desde la visión personal. Cuando trabajaba en el mundo de la moda, eh, es verdad que no había horarios, incluso trabajando con diferentes franjas horarias, el sentido de dar respuesta inmediata y bastante rápida a según qué demandas te generaba vivir a unos horarios que no eran los que de donde el territorio que estabas viviendo. O sea, tenías que estar como en conexión tanto con Estados Unidos o con Asia y estar en los horarios disidentes o periféricos al que tú estabas viviendo en ese momento. Y ¿no? Me hace reflexionar eso de cómo hemos entendido el trabajo, qué nos aporta el trabajo y si realmente es que es eso, está tapando también unas carencias o esas no responsabilidades familiares que las podríamos adoptar con otra parte de la comunidad. No hace falta que sea una cosa desde la familia nuclear, sino desde, ¿no? Desde esos lazos que construimos que también nos harían sentirnos más reconocidos, pero que lo vivimos mucho desde este individualismo, desde una cierta soledad, y entonces el trabajo va acabando de cubrir estos puntos. También hablo desde un entorno, pues a lo mejor más urbanizado, con más población y que no es tan próximo a lo rural, ¿eh? Entiendo que ahí habrían diferencias, pero sí que es verdad que ese aislamiento o esa forma de concentrarnos en esas pasiones también nos hace olvidarnos de el resto del tiempo del día, en cómo lo repartimos, cómo lo organizamos y cómo lo estructuramos. Entonces, por eso me apetecía como desde aquí dar esa reivindicación de que el mundo laboral o el horario laboral que tenemos está genial, pero también estaría genial si pudiéramos trabajar menos, ¿no? Y que al final entendemos que forma parte de nuestra sanidad, de nuestro cuidado y de nuestra forma de entender la sociedad. O sea, también, ¿no? Como que no esté centrado la producción para que tenga ningún significado. O sea, al final, ¿no? Como objetivo vital, el mundo laboral no te genera o se demuestra, ¿no? Que esa idea de que el trabajo dignifica, pues deberíamos de encontrar el centro de lo que significa vivir mucho más alejado o mucho más externalizado del ámbito laboral. Pero bueno, aquí lo dejo como reivindicación del día 1 de mayo, que no hace falta, que no tenemos que olvidar de qué va la reivindicación y cómo se va actualizando esa reivindicación. Entonces, desde aquí hago un poco esa, esa idea o esa reflexión. ¿Qué más? Pues bueno, en esos momentos libres, y no fue el día 1 de mayo, pero he ido a ver la película de Suzume. Es la nueva película de Makoto Shinkai,
que, bueno, la fui a ver sin ninguna expectativa, o sea, había visto un poco el tráiler y tal, pero, y como resumen, que es la sinopsis que veréis en cualquier web o tal, pone: una joven de 17 años llamada Suzume ayuda a un misterioso joven a cerrar las puertas de otro mundo que están provocando desastres en todo Japón. Sí, ok. O sea, hasta aquí, vale. Y sin hacer más spoiler, em, la película está increíblemente bien, sobre todo la narración entre cómo vivimos ciertos duelos, porque, bueno, hay una pérdida de un ser querido, entonces a partir de ahí, ¿no? En qué convertimos ese duelo, ¿no? O en cómo lo reivindicamos, qué nos genera emocionalmente también ese duelo. Y me parecía interesante sobre todo esa parte de visualizar el duelo en las etapas infantil, adolescencias, juventud y tal, pero hay una parte en la que, bueno, como que destruye un poco el carácter del personaje protagonista, sobre todo con la historia romántica. Porque volvemos a una historia romántica donde no ha habido relación, donde no ha habido comunicación, donde no hay interés una persona por la otra, en la que han tenido un encuentro muy casual, muy heterosexual y muy vinculado a esa sensación de querer ayudar al otro desde una visión femenina, ¿no? Desde el cuidado del otro. Y eso me generó un poco como de shock, porque era como, ostras, ahí sí que me esperaba un poquito más de ruptura, ya que las protagonistas principales eran dos protagonistas femeninas. Pero esa historia romántica era muy banal. Aparte, al final, sí que aquí, spoiler, generaba un punto como de, bueno, como una nostalgia al no matrimonio, porque la persona que había estado cuidando a esta adolescente era su tía, y había, por esta idea de los cuidados hacia las infancias, pues el tener que renegar tus relaciones afectivas o sexuales más allá de este vínculo. Y claro, generaba como si no hubiese podido ser también una posición afirmativa, incluso vivida desde otro lugar, ¿no? No desde la depresión o desde esta necesidad de reivindicar que la soledad, ¿no? O porque nada ha sido porque seguramente esta persona no habrá estado sola, porque no se le veía sola, justamente tenía un ámbito laboral de éxito, también estaba vinculada a la comunidad, y entonces era como, o sea, por no tener esta relación binaria y romántica, ya parecía que esta persona había vivido su adultez en soledad, ¿no? Y era como, bueno, me parecía ahí como un chof de poder enseñar que se puede vivir también desde otros lugares la adultez sin pasar por un matrimonio ni un casamiento y todo esto, que bueno, que ahí, bueno, me defraudaba un poco a nivel de narrativa, pero también que me espero llegando a las pantallas, que si al final no deja de ser una película mainstream, aunque sea de anime, aunque sea japonesa, sigue repitiendo patrones estereotipados de género, y que además la personaje principal también estudiaba medicina, que es como volvemos, ¿no? Esta idea de las carreras que están feminizadas y que sí, tienen mucho significado en el sentido de cómo yo he de tratar al otro, y en este caso al otro es al hombre, ¿no? Desde el cuidado, desde la protección, desde quiero, ¿no? Como voy a curar las heridas de... Y aquí voy a decir una palabra que me lleva al siguiente tema, desde el héroe, ¿no? Siendo en esta película la protagonista ella, el héroe o la simbología héroe no deja de estar construida alrededor del personaje masculino, aunque la que realmente hace todo el proceso de crecimiento, el proceso de duelo, el proceso de reconciliación, el proceso de sanación o de reflexión sobre cosas que le han pasado en su vida, la que se va de viaje, la que en este caso aquí es Ulises, es ella. Aún así, el peso de heroicidad
recae en los personajes masculinos, que son los que también tienen el transporte, tienen, ¿no?, las capacidades de desplazamiento, o sea, más industrializadas, ¿eh? Más, o sea, no solamente capacidades corporales, sino también, ¿no?, de quien conduce el coche es un hombre. eh, bueno, me da rabia porque no puedo ver películas sin esta visión o perspectiva del género. Pero, pero cuando vi que dos personajes femeninos, una era coprotagonista y la otra era protagonista, pensaba, y desde el recuerdo que desde estas películas de anime que enseñan esos personajes, desmitificando muchas perspectivas del género, me esperaba otra cosa y estas pinceladas que iban saliendo cayendo en esos estereotipos, era como, bueno, me iban como defraudando a medida que la película iba avanzando. Pero aún así, eso, hay una doble narrativa de la historia de ella que incluso en el final, que me parece, sobre todo cuando el personaje masculino desaparece por un rato de la película, que es como, vale, bien, y no tengo nada en contra del personaje, pero es que no era relevante, no le estaba aportando conexión ni aprendizaje, ni le estaba no, solo le conectaba porque ella lo conectaba con la belleza. Entonces era como, bueno, no dejaba de ser un complemento, algo que estaba por ahí, pero dando demasiada importancia a la relación, cuando de fondo, incluso hay un momento que hacen como un flashback de su relación y no hay nada, es que no hay ni una frase en todo ese flashback, porque es que no habían hablado nada. Entonces, claro, también qué mensaje estamos dando desde la animación o qué mensaje se da de cómo han de ser las relaciones sexoafectivas si no hay una comunicación en las películas, aunque sean de animaciones, que aunque sea de ciencia ficción o de aventuras. Pero, pero bueno, esa otra parte de la historia, desde el personaje protagonista, sí que me parecía súper relevante y es interesante de cómo a veces cosas que nos han pasado en la infancia, que han sido impactantes, incluso a nivel de traumáticas, cómo las vamos arrastrando en un cierto olvido durante la época de la adolescencia o la juventud y que van cobrando sentido a medida que vamos experienciando otras relaciones o otras situaciones que nos generan esta conexión que va como de atrás adelante, ¿no? Por eso, de alguna forma, el hilo de la vida no es esta línea recta que nos hacen pensar progresiva y que siempre va como hacia arriba, sino como en momentos de nuestra vida que a veces hemos dejado en un punto como desde un olvido, también vuelven a florecer en momentos contemporáneos o actuales. Y por esa parte sí que la recomiendo un montón, la película Suzume. Está disponible en versión original aquí en España, así que la recomiendo. Y hilando con esta idea de cómo se entiende al personaje masculino como un héroe, aún no siendo este un héroe o vendiéndolo como héroe, la Rosalía ha cantado en varios festivales de Sudamérica la canción de Enrique Iglesias, la de Héroe. Que básicamente dice algo así como, si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios, que salvarte a ti 1000 veces puede ser mi salvación. Parece naif y obviamente Enrique Iglesias esto lo cantaba, no sé si eran inicios de los 2000, pero cantado desde una visión femenina, es que tanto femenina como masculina nos está generando qué tipo de relación tenemos que construir desde ahí, ¿no? Como desde esta idea de el lo dejo todo, o si me dices ven lo dejo todo, ¿no? Como desde el amor romántico de, de que, de que esta heroicidad de alguna manera o sea, salva esa relación o construye esa relación. Y cuántas veces nos hemos podido encontrar en momentos de querer salvar al otro o entender o como si el otro necesitara esa salvación, porque tampoco a veces hemos tomado decisiones donde la otra persona no buscaba ninguna heroína o ningún héroe y lo que quería a lo mejor era una escucha, un acompañamiento, alguien cercano,
pero sin esa voluntad de transformación o de cambiar, ¿no? Como salvar a la otra persona. Pero pensaba, cuando la escuchaba en Rosalía, la verdad que me gustaba la canción, ¿eh? Como suena desde la voz de Rosalía y la hace increíblemente bien. Pero eso, leía la letra. Claro, dice algo así como, si supieras la locura que llevo, que me hiere y me mata por dentro, y qué más da, mira que al final lo que importa es que te quiero. Y es un poco repitiendo eso, ¿no? De cómo, cómo el amor, aunque haga daño, y repite, ¿no? Esas historias de que el amor duele, el amor es para sufrir, o tiene que haber sensación de sufrir, si no, no hay estima o no hay amor. Entonces, wow, era como, vale, sí, 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 la canción es súper bonita y está súper bien cantada, pero seguimos dando ese mensaje, seguimos cayendo en ese, ¿no? En esa sensación de que las relaciones tienen que pasar por este sufrimiento y más en momentos álgidos de la adolescencia, ¿no? Que estás como teniendo tus primeras conexiones fuera del ámbito familiar, tus primeras conexiones fuera de tu ámbito educativo, del ámbito más cercano, ¿no? Conociendo otras comunidades o conociendo otras personas que están fuera. Y claro, eso genera, ¿no? Como un cierto, como que te ves desde otro lugar. Y eso es impactante para una primera vez o para, ¿no? Por eso los primeros amores o las primeras relaciones vinculadas fuera de ahí. Pero bueno, quería eso, reflexionar sobre qué canciones elegimos, qué letras elegimos. Y en esta vez lo importante es que yo pensaba al principio, bueno, a ver si cantado desde una voz femenina tiene otro significado. Pero me leía la letra y digo, es que recae en lo mismo, tanto cantado por, en este caso, ¿no? De la perspectiva de género, no nos aporta más porque realmente acaba desde, tanto desde un rol masculino, queriendo ser la parte héroe, ¿no? Invisibilizando el deseo, invisibilizando eh, la... ¿Cómo se dice? Sí, la agencia, invisibilizando el poder que tiene la persona más allá de tu relación con ella. Y por el otro lado, visto desde una perspectiva femenina, ya da pie a ser tu héroe, significa también estar ahí siempre, ¿no? Desde esos cuidados de hagas lo que hagas, voy a estar ahí, pase lo que pase, voy a estar ahí, como perdonando muchas cosas que en general pues pueden ser violencias y que luego nos levantamos el 8M, ¿no? O en fechas señaladas reivindicando ciertos estereotipos y ciertas relaciones, eso, violentas, pero como la música, sea del género que sea, y en este caso no responsabilizo para nada a Rosalía, y al contrario, si es que la canción es muy guay, pero bueno, a veces siempre hago un ejercicio con algunas personas de coger una canción de una letra y vamos a analizarla, porque la musicalidad, el quién la canta, dónde la canta, qué ritmos, qué esto, más allá del género, eh, están entrando en esta narrativa y nos hace también creernos esa narrativa, aunque sea como esa parte más inconsciente. Pero bueno, más allá de eso, eh, esta semana también he dado una pequeñita charla sobre diseño participativo en la Escuela LCI de Barcelona, donde estudié, y la verdad que fue súper bien. Este lunes nos vemos en Zaragoza también, donde haré la misma o una conferencia más o menos similar, donde doy herramientas, una herramienta digital que se llama Relief Maps para generar conversación. Desde el mundo del diseño no es una cosa muy genérica el generar conversación comunitaria para acabar haciendo un producto, acabar sacando unos diseños, ya sea del ámbito de la moda, ya sea del ámbito del mobiliario, del industrial, etcétera. Pero quería darles como esta, sí, más que darles, enseñar o mostrar o hacer esta parte pedagógica en la que una herramienta que está diseñada para la investigación
investigación cualitativa, también nos puede ofrecer un espacio o nos puede ayudar para hacer dinámicas de grupo donde salen conversaciones, sobre todo cuando no estamos acostumbradas a dinamizar espacios. Vamos, esa ha sido como la línea aquí, punto, lo dejo así como, ya os hablaré más y la semana que viene, como voy al de Zaragoza, os explico un poco más de qué va esto. Esta semana también he ido al desfile de Víctor Bonsoir, un diseñador de aquí de Sabadell que vive ahora en Barcelona, y os recomiendo. Su Instagram es que es complejo, pero bueno, lo pongo en la descripción, Víctor Bonsoir, y la verdad que el desfile se llamaba The American Dream. Eh, la ropa estaba increíble, bueno, es que la calidad y hace una costura súper guay, tiene unas capacidades increíbles para los colores, para transmitirte toda la atmósfera que hay alrededor de la colección. Y, y nada, todo mi apoyo para él, la verdad. Genial. Felicidades, Víctor. Y hablando de moda, como hemos hablado de diseño participativo, pasamos al desfile de Víctor y para acabar esta semana ha sido importante la Met Gala. Pero ¿dónde viene mi crítica aquí, no? Esto me gustaría tener conversación con alguien más allá de esta conversación a solas que tengo conmigo mismo. Pero, pero bueno, básicamente eso, a qué personas también recordamos, qué personas honoramos, a qué personas no reivindicamos, que dentro del mainstream a quién estamos adorando. Y seguramente, ¿no? Esta semana habéis escuchado ya cosas de Karl Lagerfeld que van en contra de unos ciertos valores sociales que supuestamente estamos poniendo sobre la mesa, ¿no? Y ¿por qué digo esto? Porque al final hay que entender que estas personas siguen siendo celebradas cuando han formado parte de, familiarmente, de movimientos nazis, vienen de industrias que han sobrevivido gracias a esta unión con partidos políticos nazis y básicamente el negocio de la familia de Karl Lagerfeld era un negocio que suministraba leche condensada al partido, al Tercer Reich, y, y no sé, no me parece que Chanel, o sea, que decir que también adorar, que si se hubiese hecho de Chanel, tampoco es que fuera lo mejor, pero creo que también la industria de la moda aquí puede empezar también a replantearse a qué ilustres de la moda empezamos a adorar, porque al final, obviamente, yo entiendo que, sobre todo es una cosa que a diferencia del arte, pasa, bueno, pasa más, no, es que han cogido otra esfera, porque con el arte, el artista muere y la obra se deja de producir. Es como lo que queda es lo que se comercializa y se empieza a hacer el negocio, ¿no? Del arte dentro de esa parte supercapitalizada. Pero claro, en la moda, la industria de la moda es increíblemente fuerte de que una vez ha hecho marcas, ha hecho el nombre de una persona, un nombre propio, puede ir pasando generaciones tras generaciones a partir de directores creativos para revivir la marca, para rehacer la marca, para seguir sosteniendo la marca y me parece que al final van pierden sentido o también entendamos que esto no sucede desde toda la vida, por así decirlo, si consideramos toda la vida hace más de 2000 años. Em, la historia es que eso, que en la moda hay que entender que en un momento dado se da una respuesta a unas necesidades, se habla de un aspecto social que hay alrededor, ¿no? O sea, las marcas que se han hecho grandes marcas, aparte de poder venir de zonas o de comunidades muy privilegiadas, también estaban haciendo una lectura de qué estaba pasando socialmente y encajaban dentro de esa respuesta social. Entonces, claro, si esas mismas marcas que ya tienen más de 100 años siguen, porque con estos nuevos directores creativos, con estas nuevas, digamos, como reformulando la marca, van también adaptándose, pero claro, siempre desde una mirada no
tan revolucionaria. Al final, la marca va arrastrando un ADN, va arrastrando una forma de hacer que va quedando en el pasado, por así decirlo, o va no adaptándose a los nuevos valores o a las nuevas sociedades. Entonces, esto me parece como interesante que en el mundo del arte nos sucede, ¿no? Van saliendo nuevos artistas porque están realmente haciendo una lectura social o están dando una crítica social o porque, sí, porque al final están como conectados con su realidad, con su comunidad, con su sociedad, pero desde las marcas comerciales de moda van consiguiendo hacer eso un poco para seguir esa parte más de estrategia de marketing, ¿no? Y de que la marca siga vinculándose a la contemporaneidad, pero el ADN o de dónde nace, al final sigue arrastrando unas fuerzas, unas dinámicas bastante agresivas o que no tienen en cuenta el momento que estamos viviendo. Entonces, por eso a veces tienen algunos deslices, ¿no? Que son complejos y que al final siguen reproduciendo paradigmas súper racistas, súper homófobos, LGTBI-fóbicos muchas veces, aún dentro de la moda posicionando a la figura muchas veces en estas libertades de expresión de género y tal. Al final, quien domina la industria, quien está detrás, no dejan de ser hombres blancos con traje y con mucho privilegio. O sea, que el disfraz o que ese show, espectáculo, no nieble o que no nos deje ver que detrás hay unos intereses económicos y una industria hiper grande, hiper contaminante, que está sacando provecho de eso. O sea que también desde esta idea del pinkwashing o el greenwashing, como irlo visibilizando, que no es todo, no es oro todo lo que reluce, ¿no? Dicen. Y, ¿Y qué más ha pasado esta semana? He visto que a Cecilio G, no tiene nada que ver un tema con el otro, pero veo que he visto que ha habido un vídeo donde atacaba una carpa de box con su pareja. La denuncia que he visto por medios de comunicación, obviamente, pues se ceban con Cecilio G y con la pareja, y me parece triste, la verdad, porque no solo ha pasado a Cecilio G, o sea, esta semana de campañas, que estamos aquí en pre-campañas municipales, contra Vox he visto más de un ataque, no solo ha sido él, y la verdad que solo el hecho de que vuelvan a existir esos movimientos políticos ya es una violencia de per sí. O sea que también, ¿dónde ponemos los focos? Y esto ya lo digo a los medios de comunicación, ¿dónde ponemos el foco? ¿No? Porque que suceda una situación violenta, ok, pero cómo hacemos la narrativa, cómo explicamos, y no digo que haya que justificar violencia, pero aquí es donde quería venir, ¿no? ¿Quién tiene potestad en base a la violencia? Y esto es lo que nos tendríamos que preguntar, porque al final la violencia, ya sea simbólica, verbal, psicológica, institucional, administrativa, la violencia, el Estado tiene como una legitimidad de generar esta violencia, de ponerla en bandeja cada vez que le interesa o lo necesita, y por algo tiene un sistema militarizado, un sistema con la policía, con Mossos, para desplegar en los momentos que legitimiza el Estado que la tiene que poner. Entonces, que hayan prestado espacios desde el dinero público y desde las instituciones para que se pongan carpas para mostrar este partido político que nos está recordando a fascistas, a extremas derechas, a una política que no nos va a llevar a ningún lugar y que no es una política para todos, eh, pues me parece que los medios de comunicación tienen aquí una responsabilidad a la hora de comunicar un hecho anecdótico como este, porque han sido más, y con ello, y quiero recordar que el otro día encontré una noticia de aquí en Sabadell, en Plaza España, ya la gente se manifestó
a principios de los 2000, finales de los 90, sobre el movimiento neonazi. Entonces, como en plan, pongamos las alarmas, leamos qué están diciendo los medios de comunicación, porque nos está recordando a un tiempo que solo han pasado 20 años y que no puede ser que vuelva o quiera volver a florecer y se quiera introducir dentro de las instituciones, y hablo ya en nuestro contexto como en Cataluña, que aquí no tienen espacio, que no lo tendrán, no lo han de tener y que han de quedar fuera. Entonces, y los medios de comunicación tienen responsabilidades a la hora de comunicar según qué noticias, porque se nota dónde queda, ¿no? Y la persona vulnerada en este caso, y dónde queda el partido que representa que ha recibido esa violencia, que al final es una respuesta de la comunidad. Y por eso, y bueno, quería traer como a la conversación textos como, bueno, Foucault, ¿no? El biopoder, el control, el castigo. Ojo, porque en épocas, sobre todo si se nos vende otra crisis financiera, los derechos sociales, los derechos de las personas, derechos humanos, se van a ver comprimidos o privilegiados solo para una pequeña clase de la sociedad, una parte de la sociedad. Entonces, el poder o la violencia será cuando se pone en manifiesto o se pone en manifiesto más fácilmente para evitar, para invisibilizar esa respuesta violenta hacia la eliminación de derechos de existir de ciertas personas, ya sea por neurodivergencia, ya sea por diversidad funcional, ya sea por LGTBI, ya sea por el hecho de ser mujer, ya sea por tener una historia migrante, por ser racializada, etcétera, etcétera. O sea, que ojo, porque nos acaba afectando a todos de verdad, en una medida u otra. Y entonces, pues eso, quería como dar la notificación esta de que leo los titulares y aquí la responsabilidad recae en una persona que al final, pues sí, es mediática. Yo entiendo que queráis clickbait y queráis entrar en esta idea de, bueno, vender vuestra publicidad hablando sobre temas, pero también intentar hacer narrativas un poquito más críticas que vayan más allá de acusar a una persona que ha pegado a otra persona, que al final es como, sí, pero ¿qué te lleva a? ¿No? Vamos a preguntar qué hace que alguien se enfade o que la gente se enfade hacia unas campañas electorales y no tanto con otras, que pueden ser discutibles también. Y con ello, y hoy ya vamos finalizando con esto. Simplemente, bueno, ha sido una semana también triste. Hemos conocido al menos 2 casos de suicidio por temas de transfobia social y por temas de depresión, temas vinculados al colectivo demasiado recurrentes. Y, y bueno, que tenemos el índice de suicidios más alto en nuestra comunidad y que es algo que tenemos que tener cuidado, tenemos que escuchar, tenemos que ponerlo sobre la mesa, no solamente como dar otra narrativa de mártir, que también la llevamos muy a rastras con otros acontecimientos históricos, pero, pero que las realidades trans adolescentes y menores existen, y cuando existen sin acompañamiento, sin tener la visibilidad o esta perspectiva, la soledad aumenta, la discriminación aumenta, las ganas de no existir aumentan, el, el, el comentario de es que nadie me entiende, pues ponerlo sobre la mesa, y buscar a la comunidad para que esa persona pueda sentirse menos sola, y que abramos la capacidad de ver las realidades, de entender en los cuerpos, entender el género, entender las formas de ser y de
expresarnos más allá de de la historia que nos han contado, de la historia que nos han dicho, porque de ello depende de vidas y lo vemos semana tras semana, y eso que no tenemos acceso y muchos suicidios no se saben o no se llegan, ¿no?, a decir el porqué, y a veces no hay solo un motivo claro, pero en el caso del colectivo los pensamientos son muy alarmantes, forman parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Y por eso las familias y el entorno más hetero y cisgénero tienen que tener capacidades de detectar y de acompañar, desmontando cómo se han construido su adultez, pero, pero esa es la capacidad y eso es lo que demandamos, incluso más allá del acceso a profesionales del tema de la salud mental, que también tienen que tener un acompañamiento, pero como muchas adolescencias, no solamente en el ámbito, en el colectivo, y, pero que tengan esos espacios seguros, amables, donde puedan expresarse, donde puedan decir, donde puedan ser y donde quieran ser. Y donde puedan, sí, participar y sentirse que forman parte dentro de su disidencia, dentro de aquello que la sociedad ya les va diciendo que no encajan, y vinculando con el tema de antes, las narrativas de los medios de comunicación, las narrativas de la prensa, los discursos, a veces no son explícitos, a veces no son concretos, eh, transfóbicos o LGTBI-fóbicos, pero de trasfondo llevan narrativas que te están diciendo que tú no formas parte, tú no estás considerado, esto no eres tú, ¿no? Y en ese caso recuerdo, y no sé si para bien o para mal, pero recuerdo mi adolescencia o juventud en España, viviendo tanto en Madrid como en Barcelona, como aquí en Sabadell. Sentía que los medios de comunicación, también hablo casi, no pre-internet, pero una época un poco previa, sentía que nadie hablaba de mi experiencia o de quién era yo, no sentía una cercanía con los medios de comunicación, y cuando llegué a Reino Unido me di cuenta, incluso a nivel musical, a nivel de cine, a nivel de lectura, a todos los niveles, era como sentía que había espacios y espacios mainstream o espacios bastante visitados, donde podía tener una conversación como más de tú a tú. Y eso me generó un shock, la verdad, me generó como, wow, qué fuerte el sentirte reconocido socialmente y en un país que ni siquiera era donde había nacido, pero, es relevante para empoderarte, para sentir que formas parte, para sentir que puedes decir también la tuya, y creo que de aquí también viene mi baja autoestima, en el sentido de no hablar en público de según qué temas o en según qué público, y por eso considero aquí mi espacio seguro, porque es donde yo puedo decir la mía, o la nuestra, cuando pueda traer a personas también para hablar, pero, la idea es esa, como que es relevante el sentirse reconocido socialmente fuera de un binarismo, fuera de esas lógicas heterosexuales y cis. Y para acabar sin ponerme más intensa, la verdad, aunque también forma parte, el día 10 de mayo a las 6 de la tarde nos uniremos en la Rambla de Sabadell, en Rambla 69, porque hay un acto transfóbico y que cuestiona las infancias trans, para poder ocupar el espacio, porque aparte es un espacio municipal, y lo cual que os queremos allí para darnos apoyo, ya sean aliades, porque como podéis entender, la sociedad y las realidades trans no somos tantas, aunque hagan ver, ya se hace publicidad y propaganda de que parece que estemos en todas partes, y podamos hacer un poco de fuerza para evitar que esos discursos vayan propagándose y vayan surgiendo
en eso, en espacios más institucionales, en espacios políticos, en espacios clínicos, en espacios que van más allá de una visión social del género o de los géneros y que eso, que eliminan posibilidades de ser. Y las personas no binarias, trans, hemos estado en toda la historia. Bueno, creo que, no sé si está de más repetirlo, pero no es una novedad, no es una moda, pero hay que ser consciente para que la persona pueda crecer de forma más sana, más saludable y sin tener que cubrir estereotipos, como hablábamos al principio con la película, estereotipos de género o estereotipos vinculados a tu sexo y que no sea una cosa traumática, sino sea una cosa a valorar y una cosa a apoyar. Así que hasta aquí llega el episodio de hoy. Soy Roberto Piqueras, gracias por escucharme y espero que os haya gustado la conversación de hoy. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, chao.